apurados, urgidos por escuchar la palabra del Señor. Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo cuando vengo a una iglesia siempre espero que el pastor de la iglesia diga algo bueno del invitado, ¿viste? Entonces estaba ahí viendo a Eduardo, afligido con el canto. eh, no quisiste hacer ninguna presentación, seguramente será porque he venido tantas veces aquí que ya soy de la casa, como ustedes dicen. Eh, Así es que, bueno, me quedo contento y tranquilo. Gracias a Dios por estar con ustedes y tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios en este culto presencial, como se dice ahora. En los viejos tiempos había gente que decía, hermanos, yo estoy con ustedes en el culto, envío mi espíritu. Y esos locos siguen estando, y a veces los que más desean volver a los cultos después de toda esta pandemia son los que menos vienen al culto. Eso pasa. La gente es así. Pero ustedes que están aquí hoy, me alegro de verlos. Y agradecido por la invitación del pastor Eduardo, por la posibilidad que me da de compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y gracias a Dios por la oportunidad también de saber que se transmite esta prédica. Con las tecnologías que hay hoy, uno alcanza a veces a cientos o a veces a miles de personas en una prédica, independientemente de la cantidad de personas que hay en el lugar donde se hace la prédica. Así es que estoy feliz, saludarlos a todos y a los que algún día verán este video de la palabra del Señor. Esto es el mes de agosto del año 2021. Siempre indico un poco la fecha porque a veces surgen palabras proféticas que necesitan ser contrastadas con la realidad. Así es que estoy feliz de compartir con ustedes en este ministerio cristiano Palabra de Fe. Vamos a hacer la lectura del texto bíblico. Necesito que alguien lea el texto. Mateo capítulo 11, 28 al 30. Es un tema clásico que hoy vamos a poder compartir con ustedes. ¿Quién quiere hacernos la lectura? Bien, escuchemos la lectura de la palabra del Señor. Amén. Mateo 11, 28, 30. 11, 28, 30. Bien, tenemos la pantalla. Vamos. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Lo puedes leer de nuevo, Eduardo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bien. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es la palabra del Señor. Muchas gracias por esa doble lectura. Siéntense, hermanos, y hacemos la conferencia de esta noche. Estaba recordando mis días de pastor. Empecé a ser pastor cuando me casé. Años 70 me casé con la Erika. Llevamos 51 años de matrimonio. Comencé a ser pastor porque mi suegro era el pastor de la iglesia. Y entonces tú sabes que los pastores siempre acomodan a alguien de la familia para meterlo al pastorado. Esa cuestión es tan vieja como el hilo negro. Entonces, mi suegro no tenía un hijo varón que estuviera como hecho para el ministerio, y como yo resulté ser su yerno, el hombre me fue posicionando en el ministerio de la palabra. En ese momento, cuando me casé, yo tenía 22 años y mi esposa tenía 20 años. Teníamos 2 años de diferencia. Ahora yo tengo 74 años y ella tiene 50. Las mujeres son así, siempre se quitan la edad. Pero le agradezco a Dios esa oportunidad que el Señor te da para entrar en esta cuestión del ministerio de la palabra. Llegué a ser pastor siendo muy joven.
y fui ordenado pastor, en ejercicio de pastor, en el año 1979, hace más de 40 años. Me he pasado toda la vida conociendo pastores, estando en iglesias, dando conferencias para pastores. Uno va desarrollando toda una experiencia pedagógica de enseñanza. Y una de las cosas que me doy cuenta que a pesar del esfuerzo de los pastores por enseñarle a la gente, a la mayoría de los locos le entra una bala por la oreja y le sale como cohete por la otra. Es difícil. Y seguramente ustedes mismos tienen ese problema también. Entonces, la tarea pedagógica de enseñanza de un pastor es una cuestión que se le hace cuesta arriba a cualquiera. Y yo siempre he estado en estos aspectos más pedagógicos, por eso no soy de hablar aceleradamente, ni transpiro como gimnasta en la prédica, porque lo mío no es eso, tampoco parezco león acorralado arriba, adentro de una jaula, gesticulando para todos lados, lo cual me gustaría porque eso significa juventud. Significa ese deseo apasionado de servir a Dios. Pero yo soy más lento en esas cuestiones, sobre todo porque creo que el tiempo hace la prueba. A veces hay un montón de gente que en el púlpito parecen leones africanos y después quedan a la altura de los gatos mojados, porque el tiempo hace la prueba. Esa cuestión es definitiva. Entonces siempre me tomo con mucha cautela esta cuestión de la palabra. Recién cuando estábamos aquí, Christopher, ¿dónde está Christopher? Acá está. Si con estas luces me encandilan, ¿viste? No veo nada para allá. Me decía, está nervioso, pastor, o algo así me dijo. Y siempre estoy nervioso antes de la prédica. Yo soy un predicador de una gran experiencia en el púlpito, o sea, no debería tener ningún síntoma de estar inquieto, nervioso, porque he hecho decenas de miles de prédicas en mi vida. Sueño predicando. Entonces no debería estar preocupado qué es lo que vamos a hablar. Es como el cocinero, un chef, como los de la tele, por ejemplo. No puede estar nervioso el chef en una cuestión improvisada porque el loco de una papa hace un banquete. Entonces, y yo lo mismo, pero uno siempre depende de Dios. Siempre. Y esa experiencia la vivo hoy, en este momento, porque la palabra de Dios fluye. Pero tú no sabes qué es lo que va a venir después de lo que estás diciendo en este instante. Solo sabes que la palabra fluye. Eso. Entonces hay que ponerse siempre en las manos de Dios. Y en esta experiencia de ver a tanta gente, he visto millones de personas en mi ministerio de la palabra, en distintos países y en distintos lugares del mundo. Y sigo viendo un montón de gente. Y uno se da cuenta de que la vida es dos cosas. Es un campo de batalla y es una escuela de aprendizaje. Dos cosas. Estamos aquí para pelear y estamos aquí para aprender. Esos son los dos grandes caminos que el cristiano enfrenta en su vida. Los tipos que pelean, los que luchan, son los valientes, los aguerridos, la gente que tiene pasión, ganas de servir a Dios. Me gusta esa gente. Y están también los otros que tienen que aprender. Lo ideal es que el tipo sea discípulo y guerrero. Ese es el concepto. Pero para llevar a la gente a que sea guerrero y para que sea discípulo, lo que otros llaman el monje guerrero, que es decir, una persona que está iniciada en los altos niveles de la religión. Y por otra parte, tiene la capacidad de ser discípulo, no simplemente creyente. A la gente cuesta mucho sacarla de esta cuestión sedentaria del creyente. Todos son creyentes los tipos. Pero de ahí a ser los discípulos, que es una cuestión completamente distinta, esa es otra cosa.
Ahora, esa tarea monumental tiene que desarrollarla el pastor. Si el pastor no los desarrolla, los muchachos van a terminar siendo los mismos pájaros cuando se vayan al cementerio. A lo mejor hasta con menos plumas como pájaros. Por eso es necesario que cuando uno es pastor de iglesia, la gente la acelere en el crecimiento, en el desarrollo. Yo me he pasado la vida en esa pedagogía, enseñándole a gente, cantidad de gente. La palabra que otros me enseñaron a mí, yo sigo aprendiendo. Pero en ese aprendizaje también soy enseñador de la palabra. Y el esfuerzo que hay es por transformar a la gente de creyente a discípulo y de Boy Scout a guerrero. Es fácil ser Boy Scout, siempre listo. Una varilla aquí con una cola de conejo colgando en la punta del palo ese. Y la mayoría de la gente de nuestra iglesia están a la altura del Boy Scout. Lo que más hacen de ser guerrero es cantar alguna canción de guerra, ¿viste? Que hay canciones de guerra en la iglesia. Sí, pues, Jehová es mi guerrero. ¡Oh, oh, oh! Me recuerdo de los cantantes de los viejos tiempos, con ese tipo de canciones inspiradoras. Antes las iglesias evangélicas cantaban cosas realmente guerreras, los de ahora no. Sin vacilar marchan soldados. Te hablo del año 30 de esa canción. La cuestión tiene 90 años. Pero la gente era más aguerrida, más agresiva. Eran más de salir a la calle, agarrarse a las batallas, a los combos con los que no creían lo que nosotros creíamos. Yo empecé predicando en la calle a los 9 años de edad, daba mis discursos callejeros. A los 9 años, me acuerdo, en la población de Recoleta para abajo. Vete a la prédica, y andaba con otros locos peores que yo, justamente haciendo la pelea del reino. La gente de antes, los evangélicos de antes eran más de teología. Los tipos discutían sobre la Trinidad contra lo solo Jesús. Hablaban del bautismo del Espíritu y hablaban del bautismo del agua. Eran cuestiones teológicas, hablaban de cosas apocalípticas. Los de hoy no discuten ni una cuestión. Debe ser porque los de ahora realmente en general son una masa ignorante de la palabra. Vos ponías a cualquiera de ustedes a recitar 10 textos pegados unos con otros y los tipos no llegan ni a 2. El único texto que se sabe es el que hemos recitado ahora todos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y de ahí para el segundo texto se te complica. Entonces, la vida es pedagogía. Uno tiene que aprender. Y la otra cuestión, tenés que pelear. La vida es combate, es lucha, pero también es aprendizaje. Por eso este texto que hemos elegido, Mateo 11, 28, 30, lo sabemos, lo hemos recitado tantas veces. Donde el Señor nos invita justamente a esta cuestión de llevar su yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y comienza con esa invitación seductora que es lo que tengo aquí al frente en la pantalla. Por si se me olvida el texto, lógico que esta gente es muy buena. Saben que los abuelos a veces pierden la memoria y este recordatorio es bueno. Gracias, muchachos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El gran problema que la gente enfrenta hoy por hoy en la vida, que es lo que yo veo en los públicos de iglesia a los cuales les predico, son estos dos elementos, trabajados y cargados. Son dos conceptos distintos. Trabajados, que otras traducciones de la Biblia interpretan como agobiados, que el concepto es muy interesante, y también esa palabra de Cristo cuando dice, no estén afanosos, porque han de comer, que han de beber, que han de vestir. Esos tres elementos, el afán de la vida, el agobio de la vida y esto de estar trabajados. Y el segundo elemento, cargados. Son dos visiones distintas de la vida, pero que siempre están presentes en las personas. La gente trabajada, agobiada, son locos que los cansa el trabajo. Claro que hay vagos que se cansan sin trabajar, pero ese es otra estirpe. Trabajar,
son pocas las gentes que disfrutan la vida. Esa cuestión, y yo, como ahora estoy viejo, creo que siempre he estado viejo, pero ahora estoy más viejo. Cuando uno llega a la edad que yo tengo, que estoy ahí en el límite de los 75, que es el fin de la tercera edad, cuando uno pasa los 75 entra a la cuarta edad, porque son edades de 25 años. Y cuando llegáis a los 100 y pasáis, está en la quinta edad, que es muy difícil llegar a la quinta edad. Y si llegaste a los 125, estarías en la sexta edad, que es más que difícil llegar a la sexta edad. Pero yo estoy ahí rajuñando la cuarta. Y me dedico a mirar gente. Ahora ya no tengo esa desbordante pasión por andar corriendo con prisa para todos lados. No, estoy más en la observación. De repente veo a la gente del metro, los mismos tipos que veo aquí en la estación Santa Rosa. ¿Cómo va la gente? Suben, bajan, son hormigas los tipos. Y trabajan tanto que uno se pregunta, esta gente debe ser millonaria, con el afán que le ponen a laburar. Estos locos deberían tener plata, pero hasta en las orejas. Y te das cuenta que la mayoría son unos pobres diablos, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿por qué esta gente se afana tanto? Y me paso la vida contemplando. A veces me voy a la estación de metro, a esta, que cuando vengo aquí con Pichincura siempre me bajo ahí. Otras veces él, como ahora, me fue a buscar a la casa, me trajo y se comprometió a llevarme de vuelta. Eso es muy bueno. Le agradezco. No todas las iglesias hacen eso. Entonces, pero cuando veo la gente del metro, lo mismo en Santiago, en la Plaza de Armas, veo la gente, va, viene. Hormigas humanas. Y me pregunto qué tanto razona esa gente. A veces me pregunto qué pensamientos llevan adentro del cráneo esos locos. Por la cara que tienen se ve que no piensan mucho tampoco, pero ¿por qué la prisa? Esa cuestión desbordante de ir para allá, para acá. Y cuando uno ve que la gente se mueve, tú pensáis que los movimientos producen ganancia. Pero la mayoría no tiene ganancia. Entonces uno se pregunta por qué están tan agitados. Contrario a lo que Dios plantea. Dios dice, estad quietos y aprended que yo soy Dios. Esa es una de las cuestiones que cuando uno es discípulo, es una de las cosas que aprende. La capacidad de estar quieto, de aquietar el alma, de ser capaz de escuchar el latido de tu propio corazón. Nunca escuchaste el latido de tu corazón. Es un bombo el corazón. 72 por minuto se manda el loco. Dicen los sabios que la primera cosa que uno debería aprender a escuchar, si es que quiere aprender a escuchar, son los latidos de su corazón. Si el tipo no alcanza a escuchar el latido de su corazón, es muy difícil que pueda aprender otras cosas más allá de eso. El silencio del alma, esa cuestión profunda. Guarda silencio delante de Jehová y espera en él y él hará. Y el Señor te concederá las peticiones de tu corazón. No seáis como los gentiles que piensan que por la palabrería que arman van a ser escuchados. Entra en lo secreto de tu cámara y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aprender esa técnica de orar en el silencio del alma es una cuestión que te lleva muchos años. Porque lo primero que te enseñan cuando vos te haces evangélico es a orar. Y lógico, está bien que la gente oiga, que ore, pero es mucho más importante, siempre lo digo, eso lo aprendí con el tiempo, que es más importante lo que Dios me diga a mí que lo que yo le diga a Él. Así que he aprendido a estar en silencio. Oro mucho, pero no le digo muchas cosas a Dios. Más bien oro con la oreja parada así como los conejos. Porque en algún momento Dios puede disparar alguna palabra. Otras veces no agarro ni una. Pero otras veces sí. Y esa sola palabra vale más que 1.000.000 de mis oraciones. Pero ¿cuándo vas a aprender eso? Cuando te pasáis muchos años en este camino.
Lo cual no significa que no sea bueno orar. Al contrario, tenéis que orar para poder escuchar la voz de Dios. Pero aprender a guardar silencio delante de Dios. Esto es una disciplina de discípulo. Y cuando tú oyes a Dios, Dios te enseña cómo distinguir la voz de Dios en medio de toda esta locura, donde hay millones de voces en la televisión, la radio, la internet, el Facebook, Instagram, y más encima le metís con otras plataformas acústicas y visuales. Los teléfonos que te enloquecen, los computadores, el Netflix, el DirecTV y todas esas porquerías que aparecen en la pantalla idiota. Incluida la doctora Polo y otras sabandijas que te hablan de una cantidad enorme de tonteras en este podrido mundo. ¿Cómo distinguir la voz del amado? Como dice el Cantar de los Cantares, la voz de mi amado es dulce. ¿Cómo distinguir esa voz extraordinaria del Espíritu Santo en medio de esta vorágine, en medio de esta cantidad enorme de ruidos que hacen muy difícil escuchar la voz del Eterno? Porque es como la experiencia de Elías, pues después de derrotar a los Baales y a los profetas falsos de Baal, en ese peregrinaje hacia el monte Oreb, el profeta se mete a una cueva y ahí percibe la presencia de Dios. Un huracán, un terremoto, un viento espantoso, una cuestión que hacía pedazos las piedras, un fuego, mira tú, un fuego devorador, pero Dios no estaba en ninguno de los tres elementos. Sin embargo, Dios está en el silbo apacible. Hay que tener buenas orejas para descubrir a Dios en ese silbo apacible. Aparte, el loco el profeta Elías, venía de hacer llover fuego del cielo y quemó un montón de cosas con ese fuego. Pudo haber pensado de que en el fuego estaba Jehová, el Dios de los ejércitos. Pero el profeta es vivo, inteligente. Espera y descubre a Dios en ese silbido apacible. Es difícil, después de haber visto cómo Dios derramaba fuego sobre el holocausto de Elías, es difícil no confundirse, porque la gente tiene la tendencia a pensar que cuando Dios se manifestó de una forma, siempre se va a manifestar de la misma forma. Y esa cuestión, cuando tú aprendes a ser discípulo, te das cuenta que no siempre es así. Porque Dios se viste de ropajes. A Dios le encanta cambiarse de ropa, no como yo que ando siempre con la misma pinta. Dios tiene trajes distintos. Por eso cuando resucitó el Cristo en el camino de Emaús, los discípulos no lo reconocieron, porque estaba vestido de otro ropaje. ¡Qué bueno! Tenés que aprender a reconocer a Dios. No importa el vestido que se ponga. Cuando tú caminas con Dios, descubres la esencia del Señor. Esa presencia divina y gloriosa que no se repite con las vestimentas externas. Porque Dios es esencia y hay que descubrir esa esencia divina. No importa qué ropaje use Dios para manifestar su gloria. Ese caminar con Dios, esa disciplina de descubrir a Dios, es una cuestión que te lleva muchos años. No es fácil. Bueno, la cuestión es que esta vida que enfrentamos es esas dos cosas. Es una escuela y es un campo de batalla. Por eso el apóstol dice, he peleado la buena batalla. Significa de que esta cuestión es brava y que con toda certeza van a haber horas muy difíciles en la vida de todas las personas. Por eso la gente que hablan sobre esta cuestión profunda de la vida, te dicen que en estas áreas donde uno se mueve, hay la presencia de un elemento generalmente fatídico que se llama el dolor. De ahí la expresión trabajados. El dolor, dicen los especialistas que la primera premisa que tiene el dolor
es que todos los mortales van a sufrir. Así que, partiendo de esa base de pensamiento, todos ustedes deben entender, y yo también, que el hombre está destinado a sufrir. Esa es la primera premisa. La segunda premisa sobre el dolor dice que el dolor es evitable. Ahora tenés que ser un genio para evitarte el dolor. Pero de eso se trata el aprendizaje. Por eso, cuando uno viene a estas escuelas de la palabra, viene justamente a aprender de qué manera se dominan estas fuerzas colosales que manejan la vida. Y por eso es que el tipo que llega a aprender esta disciplina de Dios es más sabio que los sabios del mundo. Claro, porque Dios es el que se las sabe todas y comparte sus secretos con aquellos que son sus discípulos. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando la gente camina con Dios, aprende estos caminos secretos de la divinidad. La segunda premisa es que el dolor se puede evitar. La tercera premisa del dolor está relacionada con las preguntas clásicas. ¿Por qué sufrimos? Y sobre todo, ¿para qué sufrimos? Porque cuando la gente sufre, si supiera por qué sufre y para qué sufre, el dolor perdería la intensidad de su fuerza agobiante. Pero cuando no se sabe por qué se sufre ni para qué se sufre, entonces la vida se vuelve un infierno sin sentido. Y los locos terminan colgándose de una soga o lanzándose del 12º piso y haciéndose pedazos la vida. En cambio, el tipo que es discípulo aprende, en primer lugar, que está aquí para sufrir, por lo tanto el sufrimiento no le impresiona. El segundo elemento que conoce es que el dolor puede ser contrarrestado, puede ser modificado. Pero para tener la capacidad de modificar el dolor, el tipo tiene que aprender las técnicas que posibilitan ese evento. Que no es cuestión de pedir nomás, Señor, líbrame de este dolor. No, vas a tener que saber cómo salir del agujero en que te metió la vida. Generalmente, de ahí el tema de los trabajados, la gente se mete a pantanos que realmente son impresionantes. Yo me paso la vida dando consejos. Yo mismo tengo mucho cuidado de no andar metiendo las patas y metiéndome en líos, ¿viste? Claro, porque si soy pedagogo, tengo que tener más cuidado que los discípulos para no andar haciendo tonteras o metiéndome en problemas. Pero la gente se mete en problemas. Y el lugar donde la gente tiene más problemas, es en el matrimonio. O los locos que están de novio y que después se casan. Porque esa cuestión sí que determina el éxito o el fracaso en la vida. El matrimonio. Si tuviste la suerte de casarte con la mujer virtuosa, Proverbios 31, el texto lo dice, difícil hallarla. No porque las mujeres no sean virtuosas así en mayoría, sino porque hallar la mujer virtuosa hecha para ti, esa es la cuestión difícil. Es como agarrar 100 naranjas y partirlas por la mitad. Las 100 tenéis 200 mitades. Y después tratáis de encontrar la mitad, agarráis una y decís, a ver, ¿cuál es la mitad de esta naranja? Y empezáis a probarlas todas, aquí, allá, están más chicas, más grandes, más gordas, más... Y se te complica la media naranja. Todas son medias naranjas, pero vaya la justa. Ese es el problema. Y ese es el problema que tienen la mayoría de los matrimonios. Y después terminan diciendo, me casé con la mujer equivocada. O las mujeres, que las he escuchado centenares de veces en mis prédicas, me dicen, pensé que este era el príncipe azul. Pero la verdad es que está caro para ser sapo del cuento ese del príncipe azul y la rana.
Como dice Jorge Pradas, el gran poeta evangélico, los ojos de la carne me engañaron. Qué brava esa frase de oro. Como Sansón vio a una mujer, a una mina y se enamoró. Tipo no sabía ni cómo se llamaba la mujer. La cuestión es que lo impactó. Eso se llama amor a primera vista. Y el hombre, como estaba tan apasionado, aparte que era una fiera, un grandote, mataba, un día mató como 1000 filisteos, ¿cierto? Creo que eran 1000, sí, 1000. Con la quijada, la mandíbula de un burro, hermano. No sé si alguna vez viste una mandíbula de burro, viste que tienen la cara larga los burros. Entonces la mandíbula parece un machete. Con una mandíbula de burro mató a 1000 filisteos. Imagínate si hubiera agarrado el burro entero, el loco. Todavía estaría matando filisteos. Apasionado. Quiero casarme, le dijo a su mamá y a su papá, porque el grandulón andaba con papá y mamá de la mano. El tipo unos músculos impresionantes para levantar 500 kilos así en el envión olímpico. Pero tenía el cerebro del tamaño de un poroto. Es el problema de la gente. Mucho músculo y poco cerebro. Si todos esos músculos fueran cerebro, el loco hubiera inventado la bomba atómica hace como 4000 años para atrás. Pero no. Tenía solo músculo. Y en la fiesta mató a los cuñados, mató al suegro, a la suegra, hizo desastre. Porque le dieron los monos. Y en un minuto deshizo todo lo que había construido en años. Cuando la gente se casa tiene que tener mucho cuidado. Este mensaje, seguramente por la cara que tienen los señores que veo en la primera fila, descubro que están casados. Porque con esas caras, muchachos, no creo que estén solteros. Pero esta palabra le puede llegar bien a gente que están viendo este video y a otros que lo van a ver. Y la advertencia de Dios es clara, ten cuidado. Porque esa decisión de casarse se toma una sola vez en la vida. Hay que tener cuidado si le dais el palo al gato o a la gata en este caso. Porque si no, los dolores que va a tener la gente van a ser múltiples. Lo que yo me doy cuenta en toda la vida que he vivido, y como dijo Pablo Neruda, confieso que he vivido, descubro que los grandes problemas la gente los tiene en su matrimonio. A veces el hombre y la mujer son complicados, son dos pájaros difíciles de adiestrar. Entonces, cuando tratan de vivir juntos, se pelean mucho. Todos los matrimonios pelean, hasta los que parecen más santos pelean. ¿Viste? No quiero entrar en detalle acá, pero todo el mundo pelea. Solo que hay que tener cuidado para que esas peleas no se transformen en una situación que va dando vuelta y vuelta toda la vida hasta que llegan los desastres. Hay que tener cuidado. Pero cuesta encontrar ese equilibrio perfecto que permite el desarrollo del amor en familia. Los otros que te ocasionan problemas son los hijos. Unas sabandijas. A veces los padres se arrepienten de haberlos engendrado y las madres se arrepienten de haberlos parido a los tipos. Porque son una tropa de indeseables. Es triste. Ahora cuando se tienen hijos bendecidos, benditos, es otra historia. Pero la mayoría de los hijos hoy por hoy son una vergüenza para sus padres. Y el viejo y la vieja se afligen por el hijo que tienen. El dolor, sobre todo las mujeres, están destinadas a sufrir más que los hombres. ¿Vos te imagináis el sufrimiento de las mujeres esas de Afganistán con los talibanes hoy? Esos locos sí que son malos. Hay mujeres que se quejan de sus maridos aquí en Chile. Yo te quisiera ver, mujer, en manos de los talibanes. Claro, son unas bestias. Y entonces las mujeres están destinadas a sufrir. Por eso una mujer tiene que tener mucho cuidado.
con el marido que elige, con el novio, porque lo más probable es que ese marido la haga sufrir. Solo que tenés que encontrarte un marido que te haga sufrir menos nomás. Pero todos los tipos son problemáticos, todos. Es muy difícil encontrar a Superman, el hombre 10, el virtuoso, una especie de Brad Pitt, con plata, buen mozo, con buen futuro en el cine. Es muy difícil, muy difícil. Las que generalmente zafan y se casan con hombres que las mantienen bien son las mujeres hermosas. Las mujeres hermosas. Valen en oro o en polvo el peso que tienen. Las mujeres hermosas son maravillosas. Y seguramente no van a tener que afligirse mucho por casarse con un marido que tenga plata y que las mantenga bien. Solo tienen que ser hermosas. Las otras tienen problemas. Tienen que trabajar duro, afligirse mucho. Aparte, algunas tienen tan mala suerte que se casan con un marido vago. Ellas son trabajadoras, empeñosas, le ponen el hombro a la vida. Pero el marido, un vago. Generalmente el vago, como el de la parábola de los talentos, Mateo 25, el que recibió un talento desenterró el talento. Y será flojo, pero rematado de flojo. No trabajó ni para Dios, imagínate. Y cuando llegó el jefe que aprieta fuerte, lo mandó a freír mono. Pero el tipo vago nace vago. Por eso las mujeres que tienen planificado casarse tienen que descubrir primero, hacerle un chequeo al potencial novio para ver si el loco va a ser trabajador o le va a costar trabajar. Generalmente el tipo vago es pintoso. Porque como tiene tiempo y no labura, no estudia ni trabaja, tiene tiempo de pararse frente al espejo, ponerse la pinta, se compra un traje, el tipo agarra por ahí una liquidación de un perfume Paco Rabanne y se perfuma e hipnotiza a mujeres cuando pasa cerca de ellas. Bueno, las mujeres por el olfato siempre las podía atrapar. Entonces el vago huele a millonario. Vive del padre y de la madre. Es un parásito. Y las mujeres se enamoran de ese tipo de tipo. Porque lo ven atractivo, siempre prolijo. Las mujeres dicen, este sería un buen padre para mis hijos. Pero después, con el tiempo pasa, descubre que el tipo no labura. Que le tiene terror a todo lo que sea herramienta, a todo lo que huela a sacrificio. Odia los avisos económicos del diario El Mercurio los días domingos a la mañana. Y después sufre los dolores. He visto esos casos, cantidad de casos. El vago, si es vago y no es violento, es un vago tolerable. El problema es cuando el vago es violento. Hay un montón de maridos vagos buenos para pegarle a las mujeres. Esos tipos no deberían vivir. Yo siempre he pensado que un gobierno como este debería tener una policía que reviente a los palos a los locos que maltratan a las mujeres, pero en secreto, una especie de escuadrón secreto. Cuando se descubre que un hombre le pega a una mujer, ese escuadrón compuesto por 3 o 4 tipos que le den duro a la paliza, lo agarren sin decirle agua, va, y lo dejen con un par de costillas rotas en el mejor hospital de la comuna. Está cerca el hospital de la comuna. En secreto, que nadie sepa. Ese escuadrón disciplinario lo necesitamos en este país. Habría que pagarles doble sueldo a esos tipos por hacer la pega de apalear giles. Me gusta eso. Trabajados. La gente
La gente sufre mucho porque la mayoría de los locos eligen el camino del sufrimiento. Y las mujeres sobre todo son las que más sufren. Es triste. Por eso hay más mujeres en los cultos que hombres. Porque al sufrir más se acercan más a Dios. Porque son el segmento más débil, más frágil. Porque sufren por los hijos. Y después cuando los hijos se casan, sufren por los hijos y por los nietos. Y después cuando los nietos se casan, sufren. No paran nunca de sufrir. Mueren sufriendo. Por eso el mensaje a las mujeres es que se refugien en Cristo. Deja de tratar de solucionarle los problemas a los demás locos. Olvídate de esa gente. Son tus hijos, tus hijas, que vivan cada uno su vida independiente. Déjate de tonteras, disfruta tú la vida. Córtala con esa cuestión de andarte preocupando de esas sabandas que nunca van a tener la capacidad de reflexionar. Olvídate de los hijos, ora por ellos, porque Dios es el único que puede arreglar los problemas que la gente tiene. Trabajados. La gente vive mucho en esa situación del dolor, de la miseria. Y la mayoría de las personas sufren por un elemento característico que tiene la vida, que es la codicia. El último mandamiento, el 10º mandamiento, dice: no codiciarás. Y lo primero que dice es: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Hay tipos que les encantan las minas casadas. La cuestión es seria, más de alguno debe estar viendo este video, haciéndose el Larry, como siempre digo. Sobre todo si la mujer está cerca y le llega esta palabra, el loco mira para el techo. No. Codiciar la mujer del prójimo es uno de los peores delitos que hay. O sea, es como decía don Octavio, el gran predicador chileno: el adulterio es la peor de todas las equivocaciones que puede cometer un ser humano. Y es verdad eso. Una gran estupidez. Pero el tipo codicia. Las mujeres también son de meterse con hombres casados o de entrar a atacar por ahí, por el lado, a la gente más joven. Es una cuestión dolorosa esa. Y cuando tú entras en esas facetas de la vida, las cosas se vuelven muy problemáticas. Porque el pecado solo produce tristeza y pena. Nada más. Y el diablo se aprieta la panza riéndose. Por eso el tipo inteligente, el que conoce el camino de la verdad de la palabra, evita esos caminos tortuosos, hombres y mujeres. El creyente generalmente tropieza y cae. El discípulo nunca cae, porque el tipo está en la disciplina. Y lo primero que Dios nos advierte es: no codiciarás. Cuando la gente quiere ser feliz, debe eliminar la codicia. De cualquier cosa, la codicia, la ambición, los anhelos, la envidia. Cuando aquel escuchó que esos otros se habían comprado un auto nuevo, 0 kilómetros en Movie Center, ahí en Huechuraba, donde yo vivo, ¿cuál es la reacción del corazón? Me alegro. ¡Qué bueno! Bendito Dios. Dales plata, Señor, para que paguen las cuotas, porque esos negros lógicamente no van a comprar al contado un auto nuevo. Se endeudan hasta las orejas con el Banco del Pato o de otra sabanda parecida. Pero el deseo, la reacción del que escucha, la mayoría de la gente no reacciona en positivo. Se sienten envidiosos. Esa cuestión es dolorosa. La envidia. Cuando tú eres discípulo no tienes envidia en el alma. Esa es una de las cosas que te indica el nivel de crecimiento de tu vida espiritual. Cuando ves que otro es prosperado, no tenés envidia. Al contrario, hay alabanza, gloria a Dios. Y empecé a pensar: qué bueno que mi hermano, mi vecino, esta familia que es parte de mi integridad, fueron prosperados. Yo he sido prosperado, estoy contento porque es como si yo lo tuviera.
A veces en estos peregrinajes míos hay gente que me van a esperar al terminal de buses o eventualmente al aeropuerto en un auto de alta gama. Me subo al auto y agradezco. Es bueno andar en un Audi, un Jaguar, un Pontiac o de repente un Porsche. Y siempre en el corazón la palabra. Esto no es mío, pero también es mío. Dios le dio la plata a este loco para que se comprara semejante pedazo de auto y yo lo disfruto sin gastar un mango porque ni siquiera la benzina pago. Y me llevan para todos lados en un auto último modelo. ¡Qué bien! No tenéis que tener envidia. Cuando tu prójimo prospera, hay que alegrarse y saber que esa bendición que Dios le dio a esa persona, en algún momento la puedes disfrutar tú. Eso. No hay codicia, no hay deseo. No hay deseo de tener ni eso, ni lo otro, ni nada. No hay codicia. El tipo deja el cansancio que obliga el trabajo. Uno de los grandes elementos que produce el dolor es la codicia. Pero cuando tú eres joven, como estos jóvenes que yo he visto acá en esta reunión, los tipos le enseñan a competir. Tenéis que ser el mejor, el primer puesto, el primer lugar. Tenéis que traer notas 7, 6, 9, no sirve. 7. Y al muchacho lo aflige. Le roban la infancia a los cabros chicos con esas exigencias tontas los padres. Todavía no conozco uno que se alegre cuando el hijo le trae una nota roja. ¿No? Nadie. Ni aunque sea del Partido Comunista, ¿viste? Rojo. No les gusta el rojo. Te obligan a competir, a ser el mejor, el primer lugar, el más inteligente, el que tiene más neuronas. La vida se transforma para esa gente en una competencia. Y a todos los demás los ve, al prójimo o a los que no son el prójimo, los ve como competidores, adversarios, enemigos, a los que hay que pisarles la cabeza y reventarlos por la mitad, porque todos son competidores y adversarios. En cambio, cuando Cristo te agarra en el discipulado, te enseña que en esta vida que Él te plantea no hay competidores. ¿Por qué? Porque tu vida va, viste, en las Olimpiadas que terminaron recién, cuando se corre la carrera de los 100 metros planos o cualquier otra competencia atlética, hay carriles que están demarcados por 2 bandas blancas. Y cada competidor tiene que ir por su carril. Así es la vida en Cristo. Tú no estás compitiendo con nadie porque estás corriendo por tu propio carril. La gente que está a tu lado, los que parecen que fueran competidores, no, cada uno tiene su propia carrera. ¿Y cuál es la gracia de esta carrera? Esta carrera no es competencia, no es competitivo. ¿Y cuál es la gracia entonces? ¿Cuál es la gracia de correr si no tenéis que ganarle a nadie? Parece una carrera sin sentido. El único desafío que tiene esta carrera es llegar a la meta. No te dice cuánto tiempo te demores ni a qué velocidad debes ir, pero tienes que llegar a la meta. Es como en esos viejos tiempos del año 50, decía el baladista, el tenor de América. Una vez me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Don Pedro Vargas parecía apóstol hablando ese tipo de cosas en sus canciones, porque esa es la verdad también en el Evangelio. Aquí no está para ganarle a nadie ni competir contra nadie. Aquí hay que llegar. Eso. No tengo enemigos. Yo no tengo enemigos, no tengo adversarios. Vivo esa felicidad tremenda de no competir con nadie. A nadie le acerrucho el piso. Y yo tampoco ando acerruchando el piso a nadie. Y tampoco siento que nadie me acerrucha el piso a mí. Porque no tengo nada. Porque cuando tú no tienes nada, la gente no codicia nada tuyo, nada. Yo soy un tipo que no pago impuestos.
Soy un paria de esta sociedad. Vivo de una pensión ridícula. Pero como yo sirvo a Dios, Dios alimenta a los pájaros. También alimenta a pajaritos, pajarracos y pajarones. Entre ellos me alimenta a mí. No pago impuestos. Mi casa está exenta de contribuciones porque es una casa ahí no va. Y todavía podría comprarme otra casa y seguiría sin pagar impuestos porque estoy en la tercera edad con mi mujer. Vivo feliz, no le pago impuestos a este país, eso me alegra. Todos los locos se quejan de que con los impuestos le dan a la policía que son corruptos, le dan a los milicos que también tienen las mismas yayas. Hasta los bomberos roban manguera. Entonces la gente se siente mal porque dice, mis impuestos los están malgastando esta sabandija. Como yo no pago impuestos, nunca me lamento. No importa cuánto roben otra sabandija. No son mis impuestos porque yo no los pago. Y como si fuera poco, este bendito gobierno me regala plata. Soy un tipo que no tengo problemas, no tengo enemigos, no odio a nadie, no tengo adversarios ni competidores. No estoy en la lucha de ninguna cosa. Observo, miro, veo a la gente salir de los metros con unas caras de sepultureros. Los tipos odian la vida. Cuando yo viajo al sur de mi país, siempre llego 6 de la mañana al terminal de buses y me cuelgo de esas manijas del metro. Y la cara que tiene esa gente es de terror. Si los miráis mucho, te mandan una sarta de garabatos que te dejan pálido, hermano. ¿Qué miráis? Entonces, para evitarme esa sarta de garabatos, miro por el reflejo de los vidrios, haciéndome el loco. Pero sus caras son de patíbulo. Odian la vida, odian el mundo. Despotrican contra Dios y contra el diablo. Esos tipos no tienen paz en el alma. Me los imagino llegando a la industria, a la empresa, agarrando a patas la máquina o el computador. En cambio, yo voy a mi casa con mi maleta. Vuelvo del viaje misionero. Dios en su misericordia me ha tirado un pan, una marraqueta para abajo. Voy contento. Como no soy exigente con Dios, puedo comerme el pan sin ni una cuestión adentro. O conseguir 2 torrejas de queso y meterlas al horno microondas y hacerme un exquisito sándwich de queso caliente, que es el que más me gusta. Así que ya sabéis, pichincura, ¿eh? Vivir agradecido, vivir feliz. No desear nada, no codiciar nada. Eso te quita el efecto del trabajo agobiante que tiene la gente. Cuando tú agradeces a Dios y a la vida, Dios y la vida son generosos, te dan más. Uno de los grandes secretos del discípulo es agradecer. Por eso cuando tú comes, antes tenés que mandarte una oración de gratitud. Tenés que agradecerle. Cuando alguien te da, aunque sea un vaso de agua, tenés que dar las gracias. Hay que ser agradecido con la vida. Hay que agradecerle a Dios porque sus misericordias son para siempre. Como dice el texto, alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando la gente agradece, la vida fluye. Y sobre todo cuando el discípulo logra ser feliz, que es una alta meta en el discipulado. Cuando el tipo elimina la codicia, el deseo, la ambición. Cuando no hay ningún deseo en el alma, sino que hay quietud. Esa es disciplina muy difícil de adquirir. Pero cuando la gente llega a esos niveles de felicidad, cuando el tipo no es disperso, sino que está centrado como el rayo láser en su propia realidad, en su adoración con Dios, esa cuestión es extraordinaria. Te produce paz, porque no te movís para ni un lado. No eres como la vida del péndulo en los viejos relojes, para allá, para acá. Es lo que Dios dijo, este pueblo divaga de corazón.
Por lo tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Así estaban los hebreos, los israelitas, en la marcha del Sinaí, para allá y para acá. Servían a Dios, después no servían. Alababan a Dios y después se olvidaban. Divagar de corazón. Esa oscilación es lo que produce infelicidad. Pero cuando el tipo está centrado en su propia realidad, está quietos, ese es el secreto. Estar en paz en el alma. Sin deseos, sin codicias, sin ambiciones, sin sentir envidia de nada ni de nadie. Sentir paz en el alma. Cuando eso pasa, cuando se da ese estado de felicidad interior, la vida fluye así. Dios te da de todo, ¿eh? Casa, auto, bendiciones, dinero, todo cuando no lo codicias. Usted realmente exagera, pero es así, no codicia. Por eso el texto, Salmo 23, el que leímos ahora, último versículo, ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová para siempre viviré. El texto en el hebreo original no usa la expresión me seguirán, sino que usa el verbo español perseguirán. Me seguirán por sí mismos. El bien y la misericordia, la abundancia, la paz. Cuando un tipo vive en la relación perfecta con Dios, no tiene codicias y las virtudes de la vida lo siguen. Lo sigue la buena salud, la buena vida, la abundancia. Va a morir de viejo, pero va a morir siendo un viejo sabio. Porque es una de las grandes preocupaciones que ahora la cabrería joven ni la tiene. Pero cuando vaya acercándote a la vejez, siempre pensáis un poco en cómo vaya a morir. Hay varios aquí que debieran haber visitado una funeraria viendo qué trajecito de madera les vendría bien. Pero la gente nunca va a una funeraria. Pichincura, ¿has visto un loco que vaya a una funeraria y se pare al frente en la vitrina? O que entre y pregunte, ¿tiene algo para mí? Nadie. Nadie. Pero nos haría bien. Yo a veces lo hago. Porque cuando el hombre piensa en la muerte, en lugar de creerse inmortal, piensa en la muerte. Se acerca más a Dios, se arrepiente de sus pecados, deja de ser malo. Porque los locos que no piensan en la muerte generalmente atropellan, masacran, hacen pedazos a otras personas, destruyen la vida del prójimo. Pero cuando un tipo sabe que va a enfrentar algún día el tribunal, las cosas toman otro color, chicos. Porque sabéis que más temprano que tarde va a tener que estar delante del tribunal de Dios. Dado cuenta de lo que hiciste y de lo que no hiciste. Y esa cuestión te produce miedo, te produce temor, te produce respeto a la vida. Y el tipo comienza a santificarse porque sabe que está más cerca del arpa que de la guitarra. La gente se cree inmortal, pero no son inmortales. Algún día todos tendrán que morir. La pregunta que siempre me hago para mí mismo, ¿cómo va a ser mis días futuros? La gente me pregunta, ¿usted va a seguir predicando hasta los 100 años, predicador? Capaz que vengo cuando Pichincura tenga una catedral en este lugar o en otro. Claro, y voy a estar tan saludable como ahora. Fíjate que yo nunca he estado enfermo en toda mi vida. Tengo casi 75 años. Nunca he estado enfermo. Nunca me han puesto ni siquiera una inyección de penicilina en el pellejo. Nunca. Nunca. Ni de guagua. Una bendición. Le doy gracias a Dios. Por eso el discípulo, como es mi caso, tú aprecias la bendición de Dios en la salud física. Lo otro bueno es tener la cabeza clara, capacidad de pensamiento, memoria de elefante. La otra cosa buena es hablarle a la gente. Los viejos como yo que tenemos casi 75, ni los nietos quieren escucharlos. El viejo tiene que sobornar a los nietos para que le pongan atención, por lo menos darle 5.000 pesos a los tipos. Porque entre escuchar al viejo
y atender el teléfono. No hay por dónde perderse, nenes. Sobre todo si el viejo habla puras leceras, ¿no? Nadie quiere escucharlo. Por eso el consejo que le doy siempre a la gente joven, a públicos jóvenes como los que veo acá: muchachos, prepárense, intrúyanse en la palabra, amen a Dios, sirvan al Señor, métanse a estudiar la Biblia, háganse sabios en el camino de Cristo. Y cuando lleguen a viejos, cada vez que hablen, van a salir perlas de tu boca. Esa cuestión es toda una vida, no pensáis que a contar de mañana vaya a tomarte el curso. No, si estáis viejos, estáis viejos. Sobre todo si tenéis más de 40 años, vos no tenéis vuelta. Esa cuestión es lapidaria. A veces, porque siempre es muy directo este tipo de temas, le digo a la gente: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Cuando el tipo se envejece, se fosiliza, se petrifica, se vuelve como los cantaritos de greda de Pomaire. Duro el loco, porque la vida te mete al horno a los 40 y te vuelve piedra. Es muy difícil, tendría que ser un genio para después de los 40 cambiar. Por eso siempre le digo a las mujeres: señora, si su marido ya tiene 40 años o más, pierda toda esperanza que el loco cambie, porque así como está hasta los 40, así va a morir el día que se vaya al parque del recuerdo. Lo mismo le digo a los pastores: vos tenés que ver la edad de tu oveja. Cuando los locos tienen más de 40 es muy difícil cambiar la vida, el alma, el pensamiento. Duro los locos. Tenéis que tratar de mantenerlos, ¿no? No es que no sean buenos. Un pastor siempre saca provecho de toda la gente en el sentido de ayudarlos. Pero cuando la croqueta se envejece y se fosiliza, tenéis muy poca esperanza en la gente. Esta cuestión es decepcionante. Han habido personas que me dicen: pastor, usted me ha hecho perder toda esperanza. La culpa no es mía, la culpa es tuya, que ya tenéis 40. Porque debiste haberte avivado cuando eres joven, cuando tenías la piel tersa, cuando había hermosura y belleza en tu vida, cuando había agilidad y fuerzas para vivir. Debiste haberte acordado de Dios. Te acordaste de Dios cuando estabas viejo, lo cual no es malo. Le diste la carne al diablo y le trajiste los huesos a Dios. Me pongo violento con la gente. Lo cual no significa que esté agarrando a palos aquí a las celebridades que tengo aquí cerca. No, este mensaje es para los locos que están viendo el video. Que tengo la bendición de no ver qué cara ponen, porque esta palabra no es ningún caramelo. Pero te digo realmente que es la pura verdad. El tiempo se termina, falta exactamente 1 minuto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Seguramente todos pueden hallar descanso en Cristo el Señor. Pero una cosa es descansar y otra es transformar la vida. Y Jesús lo dice en los versículos que siguen: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, toda la arrogancia, la vanidad, esas cuestiones, que el veneno de la vida, que es el orgullo, esa cuestión hay que vomitarlo, hay que sacárselo. Por eso los tipos arrogantes, orgullosos, esa gente que altanera en la vida, los soberbios, son locos, tienen muy poco futuro en el camino de Cristo. Y lo primero que Dios hace es quitarte el orgullo. Y la única forma de quitarle el orgullo a la gente es reventarlos a palos, hacerlos sufrir. Que transpiren dolor, sangre, sudor y lágrimas, para que aprendan a humillarse bajo la poderosa mano del Eterno. Cuando un tipo es inteligente, sabe que el jefe piensa así, así va a ser. El loco se humilla solo. Tipo inteligente, la vida lo apalea poco. A los tontos la vida los revienta.
pero tipos inteligentes terminan la vida con muy pocas cicatrices en el alma, porque son inteligentes. Ese es otro capítulo que me va a llevar a una segunda fase cuando tenga la oportunidad de volver a verles. Quiero decirle a todos los televidentes, los auditores, que ha sido un placer estar hoy aquí en la ciudad de San Ramón, Santiago de Chile, en este ministerio cristiano de palabra de fe y compartir con todos ustedes esta palabra que nos hace tanto bien en el alma. Espero que Dios nos bendiga mucho a todos y que nos dé la alegría de entender que este es un campo de batalla, por lo tanto no tenemos que quejarnos de la guerra que enfrentamos, pero también es una escuela, es un lugar donde se aprende a los pies de la palabra. Que el Señor nos bendiga, que tengan buenas noches. ¿Alguien vendrá por acá? ¿Quieren ponerse en pie? Me dice el pastor que podríamos orar. Qué bueno. Es como siempre digo, el poder de la oración no está en el que la hace, sino en el que la oye. Y sabemos que hoy, en este instante, Dios oye nuestra oración. De los que estamos aquí y de los que están a través de esta pantalla y los que algún día verán esta prédica. Gracias te doy, Señor, por el profundo privilegio de compartir de esta manera tan espontánea esta palabra tuya que enriquece la vida de tu iglesia. Danos la alegría de saber que este es un campo de batalla, pero que tú estás en medio de este campo de guerra para darnos la fuerza para vivir y para sobrevivir. Que esta no es nuestra batalla, sino la tuya, Señor, y que nos diste anticipada victoria porque somos más que vencedores en la fe de Jesucristo nuestro Señor. Y que también es un campo de aprendizaje donde cada día estamos a los pies de tu enseñanza. Danos un corazón humilde y sencillo, dócil para entender tu disciplina y para ser bendecidos. Señor, danos la alegría de ser gente inmensamente feliz. Trae sobre nuestros hogares, sobre nuestros matrimonios y sobre nuestras familias la bendición maravillosa de tu paz, de tu amor, de tu esperanza y de tu fe. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos y lo recibimos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Aleluya.